Ya, muy bien. Buenos días con todos. Bueno, con ustedes dos. Ya, vamos a comenzar con la clase de hoy del tema de personal social. ¿Ya? El tema de hoy día es sobre la cultura tiahuana. ¿Ya? Muy bien. Ya, muy bien. Horizonte medio. Recuerden que según John Rowe, que es, pues, ¿no? un estudioso de las culturas, de las culturas preincaicas, ¿ya? Él divide la historia del Perú en horizontes e intermedios, ¿ya? Los horizontes vendrían a ser etapas de desarrollo en las que llevan a cabo su actividad grandes culturas, ¿no? Culturas que logran tener mucha influencia, culturas que logran tener una extensión muy amplia sobre el territorio peruano. Bien, dice, Horizonte Medio se desarrolló entre los 700 y 1100, ¿ya? Cuando diferentes pueblos del área andina empezaron a compartir rasgos culturales similares debido a la influencia de dos culturas. Estas dos culturas son Tiahuanaco y Wari. Ya, muy bien. Dice, cuyos aportes religiosos y artísticos se encontraron en extensas regiones. Por ese motivo, este periodo de tiempo es considerado dentro de un horizonte cultural. ¿Ya? Acá está explicando por qué a esta etapa se le conoce como horizonte. Muy bien. Dice, los arqueólogos señalan que el horizonte medio presenta las siguientes características. Dice, en la religión, la divinidad principal fue Huiracocha, dios de las varas o dios de los báculos, cuyo culto se difundió por extensos territorios. En el arte surgió un estilo artístico que se difundirá por diversos territorios, principalmente en los centros urbanos basados en un modelo de ciudad. En lo político aparece un Estado que impondrá autoridad y otras naciones. Esta forma de gobierno se denominará imperio. ¿Ya? Muy bien. Dice, espacio geográfico. En el año 1550, el cronista español Pedro Cieza de León, en su obra Crónica del Perú, realizó una descripción sobre esta cultura, por lo cual se le atribuye como descubridor. El espacio que ocuparon los Tiahuanaco fue el altiplano peruano-boliviano, en la zona geográfica de la meseta del Collao. Bien, vamos a subrayar esta parte, ¿ya? Que es la zona de ubicación, ¿ya? En donde dice espacio geográfico, en esta parte. El espacio que ocuparon, ¿ya? Eso van a subrayar, por favor, en su ficha. El espacio que ocuparon los Tiahuanaco fue el altiplano peruano-boliviano, ¿ya? En la zona geográfica denominada Meseta del Collao, ¿ya? Que está a 21 kilómetros del lago Titicaca. Ya, muy bien. Entonces, nos mencionan aquí que los Tiahuanaco se expandieron por Bolivia, Chile y Argentina. Y como podemos ver en esta imagen, o bueno, como pueden ver en la imagen que tienen en la ficha, ¿ya? Donde podemos ver con colores, ¿no? La influencia o la extensión que tuvo la cultura tiahuanaco, no solamente en la zona andina, sino también en la zona costeña, ¿no? Muy bien, dice, las zonas altoandinas, debido a su altitud por encima de los 4000 metros, tienen condiciones climáticas muy duras cuando se alternan entre el día y la noche.
porque durante el día el sol es fuerte y quemante. Luego, con la llegada de la noche, surge un intenso frío. Además, tienen periodos de prolongadas inundaciones, a las que le sucede sequías, lo que guarda relación con el aumento o disminución de lluvias. Estas características climáticas pueden generar que la vida animal y vegetal tengan condiciones muy dificultosas para su desarrollo. Entonces, hasta este momento tenemos que los Tiahuanaco se han desarrollado en una zona eh, que climáticamente es complicada, ¿no? Con altas temperaturas por el día y con temperaturas muy bajas en la noche, ¿no? Esto representa un reto incluso al momento de cosechar los alimentos, ¿no? Y vamos a ver cómo los tiahuanaco logran superar estos problemas, ¿ya? Muy bien, vamos con la economía. A ver, María, ¿estás ahí? María, hola María. Uy, no está. Ya bueno, no importa. Continuamos. Dice, economía. Para poder sobrevivir al duro clima de su medio geográfico, los Tiahuanaco desarrollaron sus medios y técnicas para conseguir sus productos, haciendo uso de la agricultura, ganadería y los intercambios de productos. La actividad agrícola, debido al clima hostil, pudo ser desarrollada gracias al uso de técnicas, camellones o guaru. Vamos a ver qué significan o en qué consisten estas técnicas de los camellones o guaruguaro. Vamos a, vamos a mostrar una imagen. A ver, un momento. Les voy a compartir una imagen. Ya, a ver, les voy a compartir una imagen para que puedan ver en qué consisten estos guaruguaro o camellones que se mencionan en el texto. ¿No? Ya, muy bien. Entonces, como les estaba comentando, les voy a compartir esta imagen donde se ve en qué consisten estos guaru o camellones, ¿ya? Entonces, como bien podemos ver, para que la agricultura pudiera tener éxito en esta difícil zona geográfica, ¿ya? Se usó una técnica de cultivo conocida como guaru o camellones. ¿Por qué se le denomina así? Porque en este caso es como si fuera la espalda o el lomo de un camello, ¿no? Por eso se le llaman camellones. Eh, Se hacían unos surcos en la tierra donde
el agua se empozaba, ¿no? Como pueden ver en la imagen, en las zonas donde se mantenía la tierra, plantaban los cultivos y en las zonas que tenían un espacio o un hueco, se colocaba o se dejaba empozar el agua. ¿Eso qué va a provocar? Que en épocas de sequía, estas zonas pudieran mantener su humedad y esto permitía que las plantas pudieran crecer adecuadamente. Adicionalmente a ello, el agua por el día captaba la luz del sol, el calor, y por la noche este calor era liberado, lo que hacía que se mantuviera una temperatura adecuada para el crecimiento de los cultivos. ¿Ya? Muy bien, entonces esto en parte, ¿ya? Por el tema de la técnica, la técnica que usaron para cultivar de los camellones. ¿Bien? Entonces, vamos a continuar con la ficha. Y bien, dice lo siguiente. Camellones o guaruguaru. Estos eran montículos de tierra separados por zanjas de agua que absorbían el calor solar durante el día para liberarlo durante la noche fría y de esta manera proteger al cultivo de las heladas nocturnas. Es decir, creaban un microclima. ¿Ya? Entonces, vamos a subrayar esta parte, ¿ya? Vamos a subrayar, ya. Dice que los camellones o guaruguaro eran montículos de tierra separados por zanjas de agua. ¿Dónde está? Ajá. Los guaruguaro camellones creaban un microclima. ¿Qué quiere decir un microclima? Que creaban un espacio en el cual las plantas podían mantener una temperatura adecuada para poder crecer, para poder desarrollarse. Bien, hay otras técnicas como las cochas, que son lagunas artificiales que sirvieron para retener el agua de las lluvias y así asegurarla para irrigar sus campos, ¿no? Entonces, la finalidad de las cochas era retener el agua de las lluvias. ¿Ya? Vamos a colocar acá. ¿Y para qué querían el agua de las lluvias? Para asegurar que sus cultivos puedan estar regados, pues, ¿no? Dice, cultivos, sembraron tubérculos como la papa, oca o yucu. Ya, acá vamos a subrayar cada uno de los productos que se cosechaban, ¿ya? Que se sembraban. Papa, oca, oyuco, quinoa, cañigua, ¿ya? Todo esto, debido a que eran muy resistentes a las duras condiciones climáticas. Ya, muy bien. Hay otra actividad económica que también desarrollaron los tiahuanaco, que vendría a ser la ganadería, que dice, fue otra actividad de importancia al hacer uso de los auquénidos. ¿Quiénes son los auquénidos? Las llamas y alpacas, ¿ya? Que se alimentaban de los pastos de la puna. Se pudo obtener de estos dos cosas, carne y lana, ¿ya? Entonces, la ganadería, qué les permitió la ganadería a los tiahuanaco? Vamos a subrayar esta parte. La ganadería, gracias a la ganadería, los tiahuanaco pudieron obtener de estos carne y lana, ¿ya? De las llamas y alpacas, los tiahuanaco pudieron obtener carne y lana, ¿ya? Y también los utilizaban como animales de carga, ¿ya? Esto también lo subrayamos, ¿ya? Los utilizaron como animales de carga, ¿ya? Y bueno, y en este caso, el excremento de los auquénidos servía como abono, ¿ya? Continuamos, dice, es importante mencionar que el conocimiento de su clima le permitió desarrollar una manera de conservar sus alimentos por largos periodos, mediante la deshidratación, ¿ya? Entonces, los tiahuanaco desarrollan una manera, ellos desarrollan una manera de conservar sus alimentos. En ese tiempo, imagínense, en ese tiempo no existían refrigeradoras,
no había congeladoras, no podías guardar por mucho tiempo tus alimentos porque cuando tú tienes un alimento que dejas por muchos días, pues obviamente se malogra, ¿no? Se descompone. Sin embargo, los tiahuanacos descubrieron una forma, que es en este caso la deshidratación, ¿ya? Que se hacía principalmente a la carne, ¿no? Lo cual daba origen al charqui. No sé si alguna vez han probado charqui, le pueden preguntar quizás a sus padres si es que han probado ese alimento, que es carne deshidratada, ¿no? Y esta deshidratación permitía que la carne pudiera durar por mucho tiempo a pesar de no tener refrigeradora, ¿ya? Entonces, la deshidratación de la carne trajo como origen el charqui y la deshidratación de la papa trajo como consecuencia el chuño, ¿ya? Entonces, esto por una parte en cuanto a las actividades que desarrollaban en la agricultura y la ganadería los tiahuanaco, ¿ya? Ya, muy bien. También se menciona que los tiahuanaco desarrollaron un sistema de intercambio, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Intercambio de productos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si habían personas que tenían charqui y yo tenía solamente chuño, yo podría intercambiar una parte de mi chuño por una parte del charqui de la otra persona, ¿no? Entonces, así yo me favorecía con el charqui y esa otra persona se favorecía con mi chuño, ¿ya? Dice, dicho intercambio se pudo realizar gracias al control vertical de pisos ecológicos, ¿ya? ¿Qué es esto? Subrayen esto, por favor, el control vertical de pisos ecológicos, ¿ya? Control vertical de pisos ecológicos. Esto es muy importante, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, acá en la imagen, ¿ya? En la imagen podemos ver, ¿ya? En la imagen podemos ver que hay ciertos productos que se desarrollan mejor en ciertas zonas, en ciertos pisos. Los Tiahuanaco pudieron controlar perfectamente cada uno de estos pisos. ¿Qué quiere decir eso? Que pudieron cultivar, pudieron criar a su ganado, ¿no? Pudieron producir alimentos, ¿no? En estos pisos ecológicos, de tal manera que este control les aseguraba su alimentación, ¿ya? Entonces, el control vertical de pisos ecológicos, ¿ya? Es una técnica mediante el cual eh, el dominio de ciertos productos que crecían mejor en ciertas zonas, ¿no? Permitían a los tiahuanaco satisfacer sus necesidades de alimentación, ¿no? Control vertical de pisos ecológicos, no lo olviden. Y bueno, por último, pasamos al tema de la política. Y se dice, algunos arqueólogos señalan que los Tiahuanaco lograron el intercambio de productos mediante la conquista de territorios, pero no recurrieron al uso de la fuerza militar, sino que utilizaron la economía y la política. Es decir, fueron un estado colonizador. Los pobladores se trasladaban desde el núcleo central rumbo a otros pisos altitudinales y establecían colonias o enclaves en las cuales se dedicaban a obtener los recursos que no podían obtener en la meseta del Collao. A cambio de estos recursos, exportaban su cerámica y sus productos textiles, difundiendo así su estilo artístico y culto religioso. Así pudieron tener contacto con los huaris. Bien, entonces podemos ver aquí que los tiahuanaco no solamente se quedaron en su zona geográfica, sino que se desplegaron hacia otras zonas con la finalidad, pues, de satisfacer sus necesidades a través del intercambio de algunos productos, necesidades de alimentación principalmente, ¿ya? Bien, entonces, esto en parte con la cultura tiahuanaco.
Vamos a pasar ahora al desarrollo de las preguntas, ¿ya? Bien. Ya, muy bien. Primera pregunta, dice, fue el primero en hacer una descripción de la cultura tiahuanaco. Ya, habíamos visto que el primero en hacer esta descripción fue un cronista. Este cronista es el señor Pedro Cieza de León. ¿Ya? Vamos a subrayar la respuesta, la opción C. 2. Dice, ¿cuál es el lago relacionado al entorno geográfico de los Tiahuanaco? Profesor, la C, la Ajá. E, la E. La E. Allá, la 2. En la 2 es la E, efectivamente. Sí. En la 2 es la E. En la uno es la C. Ujú. En la 2 es la E. ¿Ya? El lago relacionado al entorno geográfico de los Tiahuanaco es el lago Titicaca, ¿ya? Ubicado en Puno. Ya, muy bien. Pasamos a la pregunta número 3 y se dice lo siguiente. Perdón. Ya. Dice, ¿cuáles fueron las técnicas agrícolas que permitía aumentar la producción agrícola de los tiahuanacos? Ajá, estamos hablando de técnicas agrícolas, ¿eh? Camellones, cochas, canales, A y B o Camellones. B y C. Claro, habíamos Camellones. visto que los camellones, ¿no? Era una de las técnicas. Pero recuerdan que había una técnica más. Aquí en el texto se menciona, por ejemplo, camellones y también se mencionan las... Profesor, A y B. Conchas, conchas. Exacto. Ajá, muy bien. La opción correcta es la D, A y B. Muy bien. Ya. Continuamos con la número 4. Dice, técnica agrícola usada para crear un microclima. Ajá. What, what? Exacto. Habíamos visto que los guaruguaru, según la imagen que se les mostró, permitía generar un microclima. ¿Cómo se generaba este microclima? El agua que estaba ahí en posada captaba el calor de la luz solar por el día y en la noche liberaba esta energía, este calor, ¿ya? Liberaba esta energía solar en forma de calor. Y esto permitía que las plantas que estén ahí cerca, los cultivos ahí cercanos, se favorecieran de este microclima generado por el guaruguaro. Muy bien. Número 5. Dice, ¿qué permitía el control de los pisos ecológicos para la cultura tiahuanaco? Ya. ¿Qué permitía? En este caso, lo que permitía el control vertical de pisos ecológicos es la opción C. El control del vertical de los pisos ecológicos les permitía a los tiahuanaco aprovechar los recursos en distintas altitudes. ¿Ya? Recuerden, en esta imagen que les mostré aquí, bueno, en esta imagen que está en el texto, en la ficha, si bien ustedes pueden ver ahí unas líneas, ¿no? Esto representa zonas que son cada vez zonas más elevadas, y al ser zonas más elevadas, tienen una temperatura distinta, unas condiciones climáticas distintas, ¿no? Los tiahuanaco, al poder controlar cada una de estas zonas, obviamente aprovechaban los recursos naturales de dichos pisos. Entonces la respuesta en la pregunta número 5 es la opción C. Continuamos. La pregunta número 6 dice, el altiplano ubicado en Perú y Bolivia también es conocido con la siguiente denominación geográfica. Meseta del Cuyao. Exacto, muy bien. Meseta del Collao, ¿ya?
Tengan en cuenta que la meseta del Collao es una superficie en medio de, digamos, de unos cerros, ¿ya? Que comparten tanto Perú como Bolivia. Muy bien. La divinidad de los Tiahuanaco, dice, el dios Huiracocha, ¿qué otra denominación recibió? Ya, en este caso, me parece que no se menciona en el texto, ¿ya? No se menciona en el texto, pero el dios Huiracocha es conocido, ¿ya? O tiene otra denominación, que vendría a ser, ah, no, sí, sí lo hemos visto, ¿recuerdan? A ver, por aquí debe estar. Ajá, sí, aquí está. En la parte número uno, en la religión, aquí, vamos a subrayarlo ya. En el número uno, punto número uno, dice, en la religión, la divinidad principal fue Huiracocha. Y entre paréntesis, ¿qué dice? Dios de las varas o Dios de los vacos. Entonces, en la pregunta número 5, la divinidad de los tiahuanacos, el dios Huiracocha, ¿qué otra denominación recibió? Dios de los báculos, ¿ya? Muy bien. Pregunta número 8 dice, de acuerdo con su manera de expansión, ¿qué tipo de estado tuvo la cultura tiahuanaco? Ay, perdón. Colonizador. Ajá, ya. Aquí recuerdan que estuvimos viendo, claro, acá se menciona que fueron un estado colonizador, ¿verdad? Porque ellos no usaron la fuerza militar, ¿no? Sino que utilizaron la economía y la política, ¿ya? Ahora, se podría decir que también fue un estado teocrático, ¿no? Porque, digamos, ¿no? Por su dios Viracocha, ¿ya? Pero, y también se podría decir que fue imperial. Pero ateniéndonos a, ¿ya? Ateniéndonos a esto, ¿ya? Al texto, vamos a colocar la respuesta que el mismo texto nos señala aquí, ¿ya? Que es estado colonizador, ¿ya? Sin embargo, tengan en cuenta que también fue un estado teocrático, también fue un estado imperial, ¿ya? Pero vamos a colocar aquí la respuesta de colonizador, ¿ya? Dice, ¿quién fue el arqueólogo que planteó el control vertical de pisos ecológicos como estrategia para poder obtener productos de diversas regiones? Ajá, según lo que hemos leído en el texto, el arqueólogo que menciona esto es el arqueólogo norteamericano John Moore, ¿ya? Entonces aquí la respuesta correcta es la opción B. Finalmente, allá, chicos, si se corta el Zoom, vuelven a ingresar al mismo enlace, ¿ya? Para darle las últimas indicaciones. Ya. Finalmente, la pregunta número 10 dice, ¿cuál de los siguientes cultivos no fue cosechado en las tierras de la meseta del Collao? Aquí habíamos visto que la oca, la papa. Arroz y cerdos. Exacto, muy bien. El arroz no pertenece a esta zona, ¿ya? Todos pertenecen, el arroz es el único que no pertenece. Muy bien. Ajá, mira. Miren, ahí justamente aquí en el texto, acá se señala, ¿no? Refuerza mucho la idea de estado colonizador de Tiahuanaco para que de esa manera puedas diferenciar el tipo de estado conquistador que veremos.